Bienvenidos jóvenes, mi nombre es Pilar Lillán y hoy vamos a hacer una cápsula para ver las principales pruebas bioquímicas que se utilizan para identificar cocáceas grampositivas. Es fundamental la lectura previa en su manual de estudio y con eso se van a dar cuenta que los principales géneros de interés en medicina humana dentro de los cocos grampositivos son los géneros Staphylococcus, Micrococcus, Enterococcus y Streptococcus. Con una simple prueba, que es la catalasa, yo puedo diferenciar dos grupos, Staphylococcus y Micrococcus, que son catalasa positivo, y Streptococcus y Enterococcus, que son catalasa negativo. De acuerdo a esto, yo veo qué pruebas bioquímicas hago. Recuerden que la prueba de la catalasa es una prueba que se hace en un par de segundos. Si ya sabemos que estamos, ¿cierto? Porque era catalasa positivo, que estamos frente a un estafilococo o un micrococcus, la siguiente prueba que se realiza es la prueba de la bacitracina. La bacitracina es un taxo, que quiere decir que es una prueba de susceptibilidad, o sea, vemos si la bacteria es sensible o no a un determinado antimicrobiano, pero no es un antimicrobiano que se utiliza como tratamiento, solo se utiliza para hacer identificación. Si es bacitracina resistente, podemos asegurar que estamos frente al género estafilococo. Si es bacitracina sensible, aunque sea a pocos milímetros, porque es mínimo 10 milímetros, ya podemos asegurar que estamos frente a un micrococcus. Por otro lado, dentro de los que eran catalasa negativo, ¿cierto? Que sabemos que enterococos y streptococos lo son, tenemos que diferenciar estos dos géneros y lo podemos hacer con la prueba de hidrólisis de bilis esculina o con la prueba del cloruro de sodio al 6,5%. Sabemos que el único que es capaz de hidrolizar la bilis esculina y utilizar el cloruro de sodio o crecer en cloruro de sodio al 6,5 es el género enterococo. En cambio, todos los streptococos, excepto los del grupo D, no son capaces ni de hidrolizar la bilis esculina ni de crecer en cloruro de sodio al 6,5. Este grupo D es una excepción. Antiguamente pertenecía al género enterococo. Hace algunos años se habla de streptococo del grupo D. El único que es capaz de hidrolizar la bilis esculina y crecer en cloruro de sodio al 6,5 es enterococo. Por lo tanto, separamos ese género. Por otro lado, el único que no es, o los únicos que no son capaces de hidrolizar la bilis esculina ni de crecer en cloruro de sodio al 6,5 son los streptococos, excepto los del grupo D. Porque en el streptococo del grupo D es capaz de hidrolizar la bilis esculina, pero no es capaz de crecer en cloruro de sodio. Debo recordar que el cloruro de sodio es una prueba compleja, y por ser una prueba compleja, a veces nos puede hacer dudar si estamos frente a un streptococo del grupo D o frente a un enterococo. La catalasa es una prueba que se realiza en porta. Queremos ver si la bacteria tiene o no esta enzima. Se utiliza para ello peróxido de hidrógeno, que es lo mismo que el agua oxigenada, pero no es la misma agua oxigenada de botiquín. Esta es un agua oxigenada de 30 volúmenes que se vende para laboratorio. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de catalasa en lámina? Se coloca una gota de peróxido de hidrógeno y una azada de la bacteria que queremos estudiar. Esto se puede hacer con el asa, ¿cierto? Con el filamento de platino de nicromo, o puede hacerse con una pipeta Pasteur de vidrio. Enfrío un poquito, me aseguro que esté frío. Esta, si ustedes se fijan, tiene cara de streptococo, porque son colonias puntiformes. Entonces voy a tomar una cantidad, ¿cierto? Y vamos a hacer la prueba. Si fuera catalasa positivo, significa que la bacteria, como le es tóxico el peróxido de hidrógeno, y estas bacterias que tienen esta enzima van a desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Por lo tanto, yo al ver el oxígeno voy a ver un tremendo burbujeo. Era catalasa negativo.
Pero lo bueno es que confirmé que tanto las colonias puntiformes me corroboraron que pertenecen al género Streptococcus. Ahora vamos a hacer un catalasa positivo para que evidencien cómo se ve. Lo primero, igual que en el caso anterior, es una gota de peróxido de hidrógeno. ¿Qué esperamos ver? El burbujeo, ¿cierto? Esterilizamos el asa. Enfriamos. Veo colonias doradas, sugerente de un estafilococo. Vamos a ver si es o no. El cuidado que tenemos que tener cuando hagamos la prueba de la catalasa es no enfriar el asa en el interior del lagar sangre, porque como el peróxido de hidrógeno, igual que en los botiquines, cuando usted hace una curación de una herida, los glóbulos rojos reaccionan con el peróxido de hidrógeno y se puede producir una falsa catalasa positivo. Por lo tanto, hay que evitar enterrar el asa en el interior del lagar para no pasar a arrastrar glóbulos rojos. Así que aquí me voy a asegurar que se enfríe solo en la tapa, ¿cierto?, de mi placa. Ya, está frío. Ahora yo sí tomo una gran asada para ver si se produce o no este burbujeo. Se fijan que es evidente cuando es catalasa positivo y es evidente cuando es catalasa negativo. Con esta simple prueba yo separo inmediatamente los géneros. Sé que esta placa de acá abajo puede ser un Streptococcus o un Enterococcus. Y sé que esta placa de acá, arriba, la que burbujeó, puede ser un Staphylococcus o un Micrococcus. También se puede hacer la prueba de la catalasa en tubo. Cuando yo tengo dudas, se toma un tubo can estéril, ¿cierto? Vamos a agregar una cierta cantidad de peróxido de hidrógeno. Vamos a tomar una asada de la colonia que yo sospecho que es un estáfilo. Vamos a enfriar, recuerden, no vamos a pasar a traer glóbulo rojo. Vamos a tomar esta gran asada. Puede ser con una pipeta Pasteur, ¿cierto? Puede ser con una asa calibrada. Y fíjense ustedes, yo lo voy a hacer acá lejos del mechero porque lo que me interesa es que ustedes lo logren evidenciar. Se va a producir igual el burbujeo. ¿Se fijan? El test de bacitracina consiste en probar la susceptibilidad de la bacteria a estudiar frente a un determinado antimicrobiano, que en este caso es la bacitracina, ¿cierto?, que es un disco de papel filtro impregnado con una concentración determinada de la bacitracina. Para poder hacer esa prueba de susceptibilidad se hace en un agar Miller-Hinton y se prepara una suspensión 0,5 McFarland. ¿Qué es una suspensión 0,5 McFarland? Es una concentración determinada. Se venden para los laboratorios o se pueden preparar en el laboratorio. Que es una concentración 0,5, quiere decir que tiene que tener una turbidez aproximadamente así. Yo preparo mi suspensión con la bacteria en un suero fisiológico. Fíjense ustedes, esterilizo el asa, enfrío, me aseguro que esté frío, recojo una cierta cantidad de bacteria, tomo el tubo de suero fisiológico, lameo siempre al destapar y al tapar un tubo, recuerden. Suspendemos la bacteria. Esterilizo mi asa, jamás la puedo afirmar, ¿cierto?, sin haberla esterilizado. Agito el tubo. Recuerden que los tubos en microbiología se agitan entre 2 dedos. Jamás el tubo se va a agitar así. Siempre es entre 2 dedos.
y comparamos si tenemos una turbidez similar. En este caso estoy un poquito pasada. Lo hice intencional para que vean bien evidente después la susceptibilidad. Ahora, el siguiente paso es rotular. Vamos a colocar que esta es una prueba de taxo para bacitracina, ¿ya? Y el número de mi muestra. Ahora, la primero, después de preparar el 0,5 McFarland, es con una tórula hacer una alfombra de esta suspensión bacteriana al 0,5 McFarland. ¿Qué quiero decir con una alfombra? Que vamos a pasar por lo menos 4 veces la tórula por la placa de Miller-Hinton. En un sentido primero, giramos la placa, giramos la tórula. En otro sentido, giramos la placa, giramos la tórula. En otro sentido, y así en 4 sentidos. Lo que yo hice fue, cierto, cubrir la superficie del Miller-Hinton con la bacteria a estudiar. Inmediatamente después de eso, yo saco mi disco de antibiótico, que en este caso es bacitracina, que vienen así, que son para taxos, para identificación. Sacamos uno. Lameamos un poco la pinza y sacamos este disco de papel impregnado con la concentración de antibiótico que yo recién les contaba. Por capilaridad se va a unir, pero igual uno lo afirma un poquito. Lameamos la pinza. Y recuerden, siempre las placas se incuban con la tapa hacia abajo, tanto para manipularlas como para incubarla en la estufa. Esto ahora tenemos que llevarlo a una estufa a 37 grados Celsius y esperar 24 horas. 24 horas después yo veo si creció sensible o resistente. Y si ustedes se fijan, está resistente porque no hay ningún halo de inhibición alrededor, ¿cierto?, de mi disco de antibiótico, de bacitracina. Pero quiero mostrarles un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido un estafilococo? En el caso del micrococcus, fíjense ustedes que se forma un evidente halo de susceptibilidad. El halo de susceptibilidad es la parte donde no creció bacteria. Creció el micrococcus, que es amarillo como la llave del mechero, si ustedes recuerdan, y creció en toda la placa que fue sembrada, excepto alrededor del disco. Y dice que para que sea sensible el micrococcus debe tener por lo menos 10 milímetros. Y piensen ustedes que el disco de papel, ¿cierto?, mide 6 milímetros. 7, 8, 9, 10, porque esto es un radio, y tiene mucho más que eso. Por lo tanto, cuando sabemos que estamos frente a un estafilococo, las siguientes pruebas van a ser hacer la prueba de la coagulasa y después también volver a hacer otro taxo, que es el taxo para ver susceptibilidad a novobiosina, que es otro antimicrobiano que es igual que la bacitracina, ¿cierto? Y se hace el mismo procedimiento. Se prepara una suspensión 0,5 McFarland, que se compara con un McFarland en turbidez. Se siembra con una tórula en 4 sentidos y se incuba también a 37 grados por 18 a 24 horas. Y a las 24 horas, si se trata de un estafilococo saprofíticos, también se va a ver resistente a la novobiosina. La prueba de la coagulasa es para ver si la bacteria es capaz de producir o no esta enzima. La enzima coagulasa. Recuerden que hay una exocoagulasa y una endocoagulasa. La prueba que vamos a hacer hoy es la de exocoagulasa. ¿Cómo se realiza? ¿Cierto? La cepa que yo sospecho que pueda ser un Staphylococcus aureus, yo la voy a sembrar en un plasma de conejo. Este plasma de conejo se vende comercialmente, viene liofilizado. Nosotros lo reconstituimos acá en el laboratorio y se alicuotan así en pequeñas cantidades.
Yo lo que tengo que hacer es sembrar mi estafilococo aquí y esperar entre 4 y 24 horas. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay estafilococos aureus que, aparte de producir la enzima coagulasa, que lo que va a hacer, ¿cierto?, es producir un coágulo de fibrina, porque va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Pero hay estáfilos que, aparte de producir la coagulasa, producen también una fibrinolicina, que se produce el coágulo y después lo degrada. Por eso es importante leer esta prueba a las 4 horas y finalmente a las 24. Si a las 4 horas está el coágulo formado, yo ya informo coagulasa positiva. Puede que a las 24 horas haya desaparecido el coágulo. Por eso es importante leer 2 veces ese tubo, a las 4 y a las 24 horas. ¿Cómo se hace? Se toma un inóculo de la bacteria a estudiar. Y se inocula el tubo dentro del plasma de conejo. Y esto lo llevamos a la estufa por 4 horas hasta 24 horas. Se hacen 2 lecturas. Bueno, transcurridas las 4 horas, recuerden que inicialmente el tubo estaba así, pero si la bacteria produce la enzima coagulasa y es capaz de coagular el plasma, ¿cierto?, transformando el fibrinógeno a fibrina, produciendo este coágulo, se va a ver así. ¿Se fijan? Se coaguló. Se produce un coágulo duro que yo puedo visualizar. No sé si lo logran ver. Y si hubiera sido coagulasa negativo, aquí sembré un coagulasa negativo, simplemente no se ve presencia de coágulo. Vamos a ver la prueba de hidrólisis de bilis esculina. La bilis esculina es un medio que se ve así. Es amarillito, medio pardo, ¿cierto? Y consiste en sembrar la superficie de este medio, ¿cierto?, con la bacteria que yo quiero estudiar. El fundamento del tubo está en su manual de estudio, pero es importante conocer que este tubo tiene un 40% de bilis, ya que no hay ningún estreptococo, excepto el del grupo D, ¿cierto?, que tolere tanta concentración de bilis, porque lo que estamos tratando es de separar el género enterococo de estreptococo. Esto se siembra en superficie. De la siguiente forma, esterilizo mi asa con asa calibrada, enfrío, me aseguro que esté frío, tomo una pequeña cantidad de inóculo y siembro el tendido. Esto lo llevamos a la estufa por 24 horas. Si la bacteria es capaz de hidrolizar la bilis esculina de esculina a esculetina y unirse a las sales de hierro, va a producir un precipitado negro, el cual se visualiza así. Esto es una bilis esculina negativa y esto es una bilis esculina positiva. Yo creo que es bastante evidente para ustedes darse cuenta que se produce un color negro. Para ver si la bacteria es capaz de crecer en cloruro de sodio a una concentración de 6,5%, se siembra también el tendido del tubo, nada más, con una asa calibrada. Vamos a probar, ¿cierto?, sembrando la cepa sospechosa de que es estreptoenterococo. Nosotros no sabemos, enfriamos el asa, tomamos una cierta cantidad de inóculo y sembramos el tendido de este medio de cloruro de sodio, el 6,5. Lameamos y el tendido.
Esperamos 24 horas el resultado. Bueno, a las 24 horas de incubación, si no es capaz de crecer en cloruro de sodio al 6,5%, el tubo se va a ver igual que el original, va a estar negativo. En cambio, cuando es capaz de crecer en cloruro de sodio al 6,5%, el tubo va a virar a amarillo. Pero ojo, no es un amarillo tan evidente, ¿se fijan ustedes? Por eso siempre el cloruro de sodio ha sido considerada una prueba compleja. Porque si me llega a dar la combinación siguiente, se la voy a explicar. Si me da la combinación biliesculina positiva y cloruro de sodio positivo, yo estoy 100% segura que estoy frente al género enterococo. Si me da biliesculina negativa y cloruro de sodio negativo, estoy 100% segura que estoy frente a un género que es el estreptococo, menos el estreptococo grupo D. Hay algunos casos que son los menos frecuentes en que puede hidrolizar la biliesculina y no utilizar el cloruro de sodio. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿será que como el cloruro de sodio es una prueba tincada, entre comillas, o sea que a veces da muy bien y a veces da media rara, entonces podemos tener la sospecha que estamos frente a un estreptococo del grupo D, pero no podemos estar seguros. Aquí podemos realizar la prueba de PIR. La prueba de PIR es un kit comercial, ¿cierto? Que es para ver esta enzima que es largo el nombre. Ustedes saben a lo que me refiero. Viene así, comercialmente. Viene, ¿cierto?, el cartoncito y donde dice PIR está el reactivo en el interior, así que no pasen los dedos por ese lado. Acá afuera podemos tocar porque no está el reactivo ahí puesto. Bueno, voy a recortar esta tarjetita porque quiero hacerles un PIR positivo y un PIR negativo. Lo más importante cuando trabajemos con kits comerciales es leer las instrucciones, ¿cierto?, que vienen en varios idiomas y dice cómo se realiza. Yo en este caso ya lo sé, así que se los voy a mostrar. Lo primero que tenemos que hacer es colocar una azada, ¿cierto?, de la bacteria que vamos a estudiar. Vamos a llamar bacteria A y bacteria B. Lo primero va a ser una azada de la bacteria A que queremos estudiar. Y una azada de la bacteria B. Agregamos, ¿cierto?, una gota de buffer sobre cada una. Y esperamos 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos, ahora podemos revelar. Y se revela, ¿cierto?, con el reactivo que viene con el color del cual me debe dar la reacción positiva. Si es PIR positivo, o sea, tiene la enzima, quiere decir que se va a poner del color de la tapa. Y si es PIR negativo, va a quedar del color que tiene originalmente. Ustedes me dicen si es PIR positivo o negativo. No sé si notan la diferencia, ya comenzó a dar la reacción. Aquí tenemos un PIR positivo y aquí tenemos un PIR negativo. Ustedes saben que estamos frente, ¿cierto?, a una biliesculina positivo y cloruro de sodio positivo, sospechamos de un enterococo. Para poder saber si es un Enterococcus faecium o un Enterococcus fecalis, que son las dos principales especies de enterococos que afectan al ser humano, nosotros debemos hacer la prueba de telurito de potasio. Esta consiste en sembrar una estría de mi enterococo, que yo ya sé que es enterococo, ¿cierto?, con las dos pruebas anteriores,
en una estría simplemente, sobre una placa de agar telurito de potasio, que se venden comercialmente, esas no se fabrican en el laboratorio. Se toma una cierta cantidad, ¿cierto?, de la cepa y se hace una estría laxa. Esto se lleva a la estufa por 24 horas. Bueno, transcurridas las 24 horas, yo puedo confirmar que esto es un Enterococcus faecalis, porque fíjense ustedes que dio con una coloración negra, que es lo que uno espera. En cambio, Enterococcus faecium, yo aquí les hice un ejemplo, sigue sin desarrollo. Para ver la prueba de la urea, también se hace sembrando el tendido del medio de cultivo. Este medio de cultivo es amarillento. Es mucho más amarillo que el de la bilia esculina. ¿Se fijan? Así que tampoco es para confundirse. Ahora, se siembra solo la superficie y lo que queremos evidenciar es si la bacteria tiene o no la enzima ureasa, capaz de degradar la urea del medio de cultivo. Recuerden que todas estas pruebas bioquímicas traen un indicador de pH, que es el que nos hace variar a nosotros el color del tubo. Se siembra solo el tendido de la siguiente forma. Y lo llevamos a la estufa por 24 horas. Transcurridas 24 horas, ustedes se pueden dar cuenta que si la urea es negativa, mantiene el color, y si la urea es positiva, da un vívido color fucsia, ¿cierto? Entonces es muy fácil visualizar si es urea positivo o es urea negativo. Y con eso podemos decir que la bacteria tiene la enzima ureasa. Y acá no tiene la enzima ureasa. Con respecto a Streptococcus pyogenes, si yo veo o me doy cuenta que mi bacteria cuando teníamos colonias aisladas era beta hemolítica, yo voy a probar bacitracina. También se hace Miller-Hinton sangre. Recuerden que todos los estreptococos son exigentes nutricionalmente, por lo tanto no crecerían en un Miller-Hinton normal. Para hacer el taxo de bacitracina, en este caso en Miller-Hinton sangre, se coloca el disco de bacitracina después de haber sembrado el estreptococo. Fíjense ustedes que se forma un halo de inhibición y deben tener cuidado de no confundir el halo de inhibición a veces con el halo de hemólisis. Por lo tanto, hay que verlo contra luz. A ustedes a lo mejor en la cámara va a ser difícil, pero yo veo el halo de inhibición y con eso puedo confirmar o casi confirmar que se trata de un Streptococcus pyogenes, porque la confirmación final es después de hacer la aglutinación de los estreptococos que pertenecen a algún grupo. Bueno, jóvenes, espero que al haber visualizado todas estas pruebas bioquímicas, cómo se hacen, los pasos, les facilite la comprensión cuando estén utilizando su manual de estudio.